Estamos con David Ordóñez, es autor del libro Cachorro, que se va a presentar el sábado día 19 de octubre en la librería El Faro de Recóndito a las 12:30 en la carretera de los Picos 14, donde está esta librería, donde se va a presentar este libro editado por Pinolia, si no lo he leído mal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta es que, a ver, no es el primer libro sobre cachorros, sobre animales, sobre mascotas. ¿Para tanto da el tema? La verdad es que sí, porque a día de hoy hablamos que estamos inmersos en lo que se llama la tercera ola de domesticación. La primera fue la del lobo al perro, que creo que todo el mundo conoce hace en torno a aproximadamente 15.000 años. Luego, sobre el siglo XVIII aproximadamente, empieza a verse los perros dentro de los hogares, gracias a la alta burguesía que copia a la nobleza y quiere ver esos perros dentro. Y a día de hoy, como digo, estamos inmersos en esa tercera oleada de domesticación donde los perros pasan a tener ya no un papel de guarda o defensa o pastoreo, que aún así nos queda, pero de manera casi residual, podríamos decir, pasan a tener un papel fundamental de compañía. Y ese papel fundamental de compañía hace que estrechemos mucho el vínculo que generamos con estos animales. Y ese vínculo es lo suficientemente complejo y lo suficientemente interesante como para conocerlo, porque a fin de cuentas convivimos en el día a día con miles de perros en nuestras ciudades. Es decir, el caso de Almería no es diferente al de muchas otras ciudades de Andalucía, donde tenemos pues miles de perros censados que están haciendo o están compartiendo nuestras calles, nuestras plazas y a fin de cuentas nuestra vida y de los que apenas sabemos mucho, ¿no? Ni siquiera cosas tan básicas como saber si realmente un año del perro se corresponden con 7 humanos, que ya te adelanto que no es así. Bueno, y tantas cosas que desconocemos, pero quería empezar por el principio. Efectivamente, hay miles de perros que conviven a nuestro alrededor. Yo creo que eh, a pocas personas, a muy poquitas, no les gustaría tener un perro en casa. Pero claro, la cuestión es, ¿podemos convivir bien los humanos y los perros? ¿Es agradable para todos esa convivencia? Pues una pregunta muy pertinente, Rafael. A fin de cuentas, creo que es la clave a la hora de intentar generar esa convivencia. Cuando uno se plantea tener o convivir con un perro, no podemos hacerlo simplemente por un hecho de cultural, ¿no? Por decir, bueno, pues como siempre se ha tenido perro, pues ya está, lo tenemos. Sino que tenemos que plantearnos muchas cuestiones que tienen que ver con nuestro estilo de vida, con nuestra capacidad económica, con nuestras posibilidades a la hora de poder hacernos cargo de esa responsabilidad, ¿no? Son muchos aspectos que yo animo, de hecho, en el primer capítulo del libro, precisamente a eso, ¿no? A que la gente reflexione un poco sobre qué significado tiene para esa persona poder incluir a un perro en casa y no solo eso, sino lo que tú decías, qué responsabilidades vamos a tener que hacer cargo o a las cuales nos vamos a tener que enfrentar, pues, ¿qué te digo yo? Oye, pues mira, estoy muy bien, pues tomándome algo en una terraza al fresco, ahora que hace una temperatura muy agradable. Y de repente me doy cuenta que son las 7:30, que se acerca la hora del paseo y que tengo que abandonar una reunión de amigos. Pues bueno, si yo no quiero afectar la calidad de vida de ese animal, pues sé que voy a tener que asumir que voy a tener que irme de ese sitio y bueno, a fin de cuentas cada uno tiene que asumir si esos costes que van a estar ahí, que no son solo beneficios, pues los podemos asumir. Claro, porque es muy normal, es muy típico que se critique que los niños quieren mascotas como si fueran juguetes. Pero claro, eh, que eso lo pueda pensar un niño entra dentro de lo lógico. Pero claro, el problema es que hay padres y adultos que les compran esa mascota precisamente como si les compraran un juguete. Y no es exactamente lo mismo. Bueno, no es para nada lo mismo en el sentido que estamos hablando de un ser vivo,
con una serie de necesidades, con una capacidad de sentir bueno, que a día de hoy está más que demostrada. Es decir, sabemos que los perros tienen sentimientos similares a los nuestros, al menos en las emociones básicas: tristeza, alegría, enfado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo el día que me aburra del perro, el día que ya no me interese, el día que ya no, que pase ese factor novedad, ¿qué va a ocurrir con ese perro, ¿no? Y eso pues pasa por esas reflexiones, ¿no? Que decíamos que alguien debería hacerse a nivel inicial, ¿no? Ser honesto con uno mismo y decir, oye, pues realmente yo tengo la capacidad de hacerme cargo de un ser vivo con sus propias necesidades, a las cuales yo voy a ser la persona que tiene que cubrirlas, ¿no? Porque nosotros decidimos al final sobre su alimentación, sobre dónde van a pasear, sobre con quién se relacionan. Y como bien dices tú, darle toda esa responsabilidad a un niño o a una niña y que eso al final acabe derivado en que ese perro pues no tenga cabida dentro de un hogar, pues al final da pie a, por desgracia, pues esas situaciones de abandono que nadie le gustaría que ocurrieran, ¿no? Y que yo creo que cada vez es cierto que hay más sensibilidad sobre ese asunto y bueno, y por eso aparecen libros como este que yo he escrito, hay formaciones que se dan en universidades, hay investigaciones que se hacen tanto aquí en Andalucía como en otros países, pues al respecto. Y yo creo que es muy importante darle la importancia que el perro tiene dentro de nuestra sociedad y valorarlo como tal, y no verlo simplemente, pues como bien decías, ¿no? Como un mero elemento, ¿no? de compraventa, ¿no? Que yo creo que eso debería de quedar desechado. Ujú. Precisamente en el libro hablas de algunas cuestiones, bueno, el libro en general es muy interesante, sobre todo para el que le gustan las mascotas o los animales, pues es muy interesante. Y hay un aspecto del que siempre hablamos, ¿no? Ha comentado el caso de que si los 7 años y el año de... Esa es una cuestión que me gustaría que ahora aclarara, pero me gustaría científicamente unirlo a otras, ¿no? Por ejemplo, ¿realmente somos capaces de comunicarnos con los perros? ¿Nos entendemos? ¿Ellos nos entienden a nosotros? ¿Somos nosotros capaces de entenderlo a ellos? Mm. Pues mira, empiezo por esto último porque además es una de las claves de la domesticación, es decir, que a fin de cuentas el perro, que es el primer animal, que no olvidemos que es el primer animal que domesticamos, y esto es una clave muy importante en la historia humana, porque al ser la primera especie animal que domesticamos fue el primer ejemplo que tuvimos. Y de ahí se derivaron otras domesticaciones. Es decir, que si aquello no hubiese salido bien, y probablemente anteriormente no sabemos porque eso no se puede estudiar, ¿no? Pero probablemente hubo otro intento de domesticación. Pero lo que sí sabemos es que el perro fue el primer caso de éxito y que ahí se derivaron otros. Y una de las claves fue precisamente esa capacidad de interpretar las señales de miedo, confianza, que al principio se debieron dar. Evidentemente, los primeros humanos con los primeros protoperros, que eran lobos, pues quizás un poquito menos eh, con menos miedo, ¿no? A la hora de acercarse, pues empezaron a fijarse, oye, pues mira, cuando me mira así es un tono amenazante, cuando me mira de esta otra manera, cuando utiliza un tono de voz más agudo, es como que quiere que nos acerquemos, ¿no? Entonces, ese aprendizaje que va habiendo a lo largo de la historia hace que haya una evolución, haya unos cambios genéticos que van ocurriendo a lo largo de estos miles de años que permiten que el perro a día de hoy perfectamente podamos tener perros que nos acompañan en tareas, pues como puede ser los perros de asistencia que ayudan a personas pues con algún tipo de discapacidad, pero también que en nuestra casa, yo siempre cuando doy una conferencia o estoy en clase en la universidad, le pregunto a mis alumnos, oye, ¿vosotros sabéis cuándo vuestro perro quiere comer? Y la mayoría te dicen sí. ¿Y sabéis cuándo vuestro perro quiere jugar? Y me responden también afirmativamente. ¿Sabéis cuándo vuestro perro quiere descansar? Sí. Y la siguiente pregunta y la pertinente es, ¿vuestro perro habla? Y evidentemente, digo, bueno, espero que nadie me diga que sí, pero bueno, todos me dicen que no. Digo, bueno, no hay una comunicación oral, pero sí hay otro tipo de comunicación al cual nosotros también somos sensibles. Sabemos interpretar cuando nos miran, cuando ladran, cómo gimen. Entonces, esa comunicación que es bidireccional ha sido clave en el proceso y por tanto la respuesta sencilla hubiese sido sí. Evidentemente sí que no entendemos.
Ahí, Y curiosidades tales, digo, por no dejarte la pregunta colgada, ¿no? De si un año del perro se corresponde a 7 humanos, no es cierto. Tenemos una investigación muy buena y definitiva al respecto que se hizo en los Estados Unidos, en la cual se comparó el envejecimiento, de cómo hay un tipo de proteína que envejece, que sería como mide el envejecimiento biológico, ¿no? de la célula, y se comparó el del perro con el del humano. Y lo que se descubrió es que los perros envejecen muy rápido al comienzo de su desarrollo. De hecho, el primer año del perro se corresponden con 27 humanos biológicamente, fijaos, o sea, imagínate, es una barbaridad, pero luego se ralentiza, hace como una curva logarítmica, es decir, se va estancando hasta llegar más o menos, si llegásemos a esa edad de 80, pues sí podríamos hacer como esa convalidación de los 7 años, pero no es estrictamente así. Realmente hay un desarrollo muy, muy acelerado al comienzo de los 2, 3 primeros años y luego se va ralentizando. Y luego, comparativamente, tiene un poquito más de esperanza de vida, si pudiésemos ponerlo en términos de años, con respecto a nosotros. Dicho de otra manera, envejecen antes, pero envejecen mejor que nosotros. bueno, seguimos con otro aspecto científico que trata el libro y que nos interesa a todos, porque nos da la impresión de que en ocasiones se habla de esa comunicación entre lo humano y los animales en general, especialmente los caballos y los perros, y esa ayuda que pueden aportar a personas que tienen algún problema psicológico, incluso algún problema físico, y hablo que tienen problemas pero también a personas que no los tienen, esa ayuda que le pueden aportar, pues el que una persona que vive sola pues tenga un perro, ¿no? Pero en concreto, aquellos que tienen problemas de tipo psicológico o físico, ¿hay algún estudio empírico que demuestre que efectivamente sí tienen esa utilidad en el tratamiento? Sí, de hecho hay un tipo de intervención concreta que se llama intervención asistida con perros. De hecho, en Almería hay una entidad que se llama Perruneando, de la cual yo también tengo relación con ella, que trabajan haciendo este tipo de trabajo. A fin de cuentas, se sabe, por ejemplo, que la interacción con un perro, por ejemplo, cuando nosotros estamos acariciando y demás, provoca una descarga de oxitocina en el cuerpo. Es decir, provoca que nosotros estemos, digamos, más tranquilos, en un estado de homeostasis emocional que se llama, ¿no? Es decir, estamos más relajados. También sabemos que hay una rebaja del cortisol, que es una hormona que está relacionada con los procesos de estrés. También sabemos que cuando nosotros estamos acompañados de un perro, nos sentimos más seguros. Esto fue un experimento que nosotros hicimos en la Universidad de Jaén y que, bueno, pues ha tenido mucho recorrido y demás sabiendo que cuando estamos acompañados por un perro, pues nos sentimos eso, más seguros, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a un tratamiento psicológico donde ya no me siento cómodo porque el hecho de ir a un psicólogo pues me puede generar inseguridad, ¿no? Al final no deja de ser una consulta. Y sin embargo sé que la presencia de un perro, el acompañamiento del perro me puede ayudar a relajarme, pues ya sé que eso es un beneficio en sí para el proceso terapéutico. Entonces, hay multitud de estudios que han surgido, sobre todo en los últimos 5 años, que nos hablan de esos potenciales beneficios. Y además, siempre digo una cosa, lo bueno de esto es que los perros también se benefician de eso, que cuando decimos que hay una descarga de oxitocina en el ser humano, lo bueno es que también ocurre en el perro. Es decir, que es algo bidireccional y que a fin de cuentas, pues creo que es justo que si hay un beneficio para el ser humano, también lo haya en cierta manera para el animal. ¿Y cómo seleccionamos un perro? Quiero decir, ya damos el paso adelante. Luego querría que profundizáramos en la siguiente pregunta, que profundizáramos en el tema de los costes económicos, emocionales, sociales de tener o no tener un perro, porque estamos hablando de, digamos, de todos esos aspectos positivos, pero vamos al otro lado que hay que también que pensárselo, ¿no? Para, para- por el respeto que merece un ser vivo como es un perro, ¿no? Pero Mm. ¿cómo seleccionamos ese perro? ¿Qué debemos tener en cuenta tanto si a título individual, o me refiero de adultos, queremos tener un perro, como si son tus hijos quienes lo piden? Claro. Bueno, pues quizás la pregunta del millón, ¿no? Es como decir una fórmula que fuese ideal pues para tener justo eso, ¿no? El perro más adecuado para cada familia. No hay, te adelanto que no hay una fórmula secreta, no hay un test o una prueba que nos ayude
a tomar la mejor decisión, pero sí que hay determinadas reflexiones y determinadas cuestiones que sí podemos poner sobre la mesa y que nos pueden ayudar a que esa decisión sea lo más aproximada a una buena decisión. Por un lado, mi consejo sería que no nos dejemos guiar simplemente por una cuestión estética. Hay muchas personas pues que les resulta atractivo un determinado perro, pues por ejemplo, ahí por temporadas pues se puede poner muy de moda el Border Collie, que es este perro ovejero, blanco-negro, por otras partes el pastor belga malinois, que es el típico perro pastor de la policía que suelen utilizar en esa disciplina, o perro de rescate. Claro, son perros que quizás son muy llamativos, ¿no? Y además porque con cierta frecuencia te puedes encontrar reportajes donde dice el perro más inteligente del mundo, ¿no? Y sale un Border Collie o sale un Malinois. ¿Qué ocurre? Que yo siempre digo lo mismo. Para conducir un Ferrari tienes que tener más habilidades que para conducir otro tipo de coche, ¿no? A nivel usuario, ¿no? Entonces, al final son perros con unas capacidades, bueno, diferentes, con una necesidad de gestión emocional mucho más grande, que si no tienes experiencia o no tienes la capacidad para poder hacerlo y el tiempo suficiente que dedicarle, es probable que no te lleve bien. Y si te dejas guiar simplemente por una cuestión estética, pues a lo mejor ahí va a tener un problema. Igual ocurre con ciertos tipos de razas que, por desgracia, debido a la selección que hemos hecho los seres humanos, hemos generado más posibilidad de que sufran determinadas enfermedades. Por ejemplo, determinadas razas braquicéfalas, que son las chatas, pues como puede ser el bulldog francés, suelen tener problemas respiratorios. El hecho de haber retraído tanto el hocico ha hecho que todo lo que serían las conducciones de tráquea y demás, pues queden un poco deformadas, si se permite el uso del término, eh, y eso haga pues que puedan tener ciertos problemas de salud, ¿no? Entonces, si soy una persona activa, que me gusta ir al campo, que quiero hacer ruta, bueno, vosotros que tenéis una costa flamante, ¿no? A mí que me encanta el Cabo de Gata, que te encanta hacer rutas por Cabo de Gata y quieras andar con tu perro, pues probablemente eso no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque ese tipo de perro no te va a permitir su físico, su fisionomía, no te lo va a permitir. Entonces es bueno hacer una reflexión e intentar equilibrar eso. A día de hoy sabemos que lo aprendido es mucho más importante que lo heredado. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque tengamos razas determinadas que puedan ser tendentes a algo, pues, un perro pastor, el pastor alemán, pues a la guarda o a la defensa o incluso a... ¿Eso quiere decir que todos los perros pastores sean guarda-defensa? Yo puedo socializar perfectamente a nuestro perro y demás. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener claro que si voy a tener un determinado perro, tengo que ver sus cualidades físicas, que esas no las puedo cambiar, tengo que ver qué cualidades y actitudes mentales pueden tener, que esas sí que las puedo modelar, y tengo que ver qué gestión emocional tiene. Para eso, ¿qué es lo mejor? Informarse previamente, ver cómo son de manera previa y sobre todo saber y tener en cuenta que si tengo determinados perros voy a tener que dedicarle mucho tiempo. Si yo dispongo de tiempo, dispongo del conocimiento y además hago una selección que se adecue a un tipo de perro que a priori pues, vaya con mi estilo de vida, es decir, pues mira, yo por ejemplo soy una persona que escalo y me gusta ir al campo. Oye, pues a mí me gusta que mi perro me acompañe, pues como digo, un perro que tenga unas ciertas cualidades físicas, pues va a estar mejor conmigo que un perro pues que no tenga esas cualidades, ¿no? Un perro pues de patas más cortitas o que tenga poco peso o que tenga menos resistencia física pues yo tendría que mirar de otra manera a ese perro, ¿no? Entonces, como digo, al final es plantearse cuál es mi estilo de vida o el de mi familia, qué es lo que yo le puedo aportar al perro, cómo puedo, de qué manera yo puedo influir en la educación del perro, que eso hay muchos educadores caninos, por suerte, cada vez mejores y mejor preparados, pues me pueden asesorar para ese proceso y tener en cuenta las necesidades de ese animal. A partir de ahí, es decir, si yo tengo claro todo eso, luego la cosa te puede ir mejor o peor. Te puede acertar y luego como todo es individuo. Es decir, perros de una misma raza, nacidos de una misma camada, un perro es súper sociable con personas y el otro no quiere prácticamente contacto. Nos pasa en las familias. Entonces, lo típico que yo tengo Eso dos iba a hijas decir, que dos hermanos yo, pueden ser totalmente diferentes, y del yo mismo padre, tengo dos, de la misma yo tengo madre. dos hijas y ya te digo, ayer justo, te cuento la anécdota, fuimos a una cafetería y el chico, un poco medio en broma, dijo, le puso a mi hija chica María Tormenta,
O sea, imagínate, y la otra es todo lo contrario, es súper tranquila y demás, y son las dos pues del mismo sitio, como digo yo. Bueno, otra cuestión. A ver, hay perros, te uno dos preguntas en una. Ujú. ¿Existen los perros peligrosos, las razas peligrosas realmente? Y eso unido a ¿qué opinión le merece la ley de bienestar animal? Bueno, son dos temas complejos. El primero tiene mejor o una respuesta más sencilla que la segunda, pero bueno, te contesto. Realmente no existen perros, todos los perros, digamos, serían potencialmente peligrosos en el mismo grado que o sea, si comparásemos razas, ¿no? No hay una predisposición genética que nos indique que haya esto. Y además es lo que te decía, o sea, los estudios más con mayor muestras longitudinales de miles de perros te hablan que 80%, 90% responsable de lo que se aprende, 10% de raza. Entonces, es decir, estamos hablando que 9 de cada 10 comportamientos están determinados por lo que el perro aprende. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo impulso a un perro, claro, si tú tienes un perro que tiene tendencia a excitarse, que es tendente a ladrar, que es tendente a morder, porque lo dan. Y no digo morder en el mal sentido de la palabra, que los perros tienen boca para morder, ¿eh? O sea que no lo digo, no lo digo de una manera peyorativa, incluso para el juego, pues si yo eso lo trabajo y lo potencio, pues evidentemente voy a tener un perro que va a ser potencialmente peligroso. Pero un perro potencialmente peligroso puede ser un chihuahua, que apenas pesa 1 kilo, y lo puede ser un pastor napolitano de 90 kilos. Es decir, estamos hablando que todo depende del aprendizaje que nosotros le demos. A mí no me gusta hacer esa catalogación. De hecho, razas tan estigmatizadas como el American Stafford, bueno, todo el mundo casi lo puede tener un poco en la cabeza. Inicialmente su trabajo era cuidar niños, eran niños bebés, o sea, eran niños que acompañaban a los bebés cuando eran pequeños en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como, oye, un perro que ha estado como muy ligado al cuidado de las personas, como de repente se estigmatiza y pasa a ser un perro potencialmente peligroso. O el propio Doberman, ¿no? Doberman muy estigmatizado por todo lo que tenía que ver con su historia con respecto al régimen nazi y demás. Como tú ves a un perro, como digo yo, un Doberman con las orejas caídas, sin que las tenga cortadas, el rabo completo y demás, y es que ni siquiera lo asocias con que sea un Doberman. O sea, a fin de cuentas, hay mucho de lo que nosotros, por desgracia, le hemos aportado de mal a los perros y que si evidentemente hay una predisposición y tú la fomentas, pues al final eso tiene más resultados. A fin de cuentas, en resumen, yo no considero que haya razas potencialmente peligrosas, considero que hay personas potencialmente peligrosas que, bueno, o utilizan en el mal, o sea, en el mal sentido de la palabra, utilizan a los perros pues para cosas que no se deberían. Y Ujú, con respecto a la ley de bienestar animal, considero que era algo necesario, es decir, y considero que es algo que es positivo, que nos preocupemos, que el Estado se preocupe en que haya un avance en ese sentido, en que haya, si quieres llamarlo así, una reflexión legal sobre lo que significan los animales de compañía dentro de nuestra sociedad, pero también, y hablo con conocimiento de causa, porque yo estuve asesorando dentro de uno de los grupos de trabajo de la ley, aquello se quedó muy corto, ¿no? O sea, había cuestiones que no se llegó a profundizar lo que se debería. Y luego en otros aspectos, pues no se hizo caso a profesionales como los veterinarios o incluso a educadores caninos en determinadas cuestiones. Se avanza en cuestiones como la venta de cachorros en tiendas, como puede ser también el uso de herramientas tipo collares de ahorque y collares de estrangulamiento, que evidentemente pues, agradecido de que eso haya sucedido y que hayamos tenido esos avances, pero todavía hay mucho camino por recorrer. ujú. Pues muchísimas gracias por abrirnos la perspectiva de lo que son los animales de compañía, en concreto en este caso de los perros. Y bueno, creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante sobre qué nos aportan los perros y qué les debemos aportar nosotros.
Por ellos no nos buscan a nosotros, lo buscamos nosotros a ellos. Es decir, la deuda la tenemos nosotros, los humanos, con los perros, no al revés. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Pues muchísimas gracias y nos vemos este sábado en la presentación del libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael. Nos vemos por el Faro Recóndito.